Se acaba de presentar el nuevo Pixel 7a, la renovación de uno de los dispositivos que más hemos recomendado en los últimos meses, en redes sociales, en la página web y, bueno, una versión un poquito inferior de otro de los que hemos recomendado mucho, que es este Pixel 7. Vamos a hacer la review y es evidente que vamos a compararlo un poco con estos dos dispositivos. Se sitúan en el medio en muchas cosas, ¿vale? Hay cosas que coge del Pixel 7, cosas que coge del Pixel 6a, cosas que por precio pues están más justificadas que otras y sobre todo se sitúa en el medio, podemos decir de precio medio entre los dos dispositivos. El Pixel 6a lo solemos encontrar sobre los 400 euros, el Pixel 7 lo solemos encontrar sobre los 600 y pocos euros de media y este va a costar 509 euros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. Algunos me diréis, sí, pero el Pixel 6a a veces está más barato. Puede ser, pero su precio normal son 449 euros, que es su precio oficial, y en el caso del Pixel 7 su precio oficial son 649 euros. Se sitúa más cerca oficialmente del 6a que del 7, así que sí, bueno, si viene alguna oferta quiere decir que lo encontraremos pues seguramente pues rondando los 450, unos 50 euros menos de rebaja habitual que tenemos en el Pixel 6a. Por cierto, no sé si va a seguir en el mercado, sé que igual alguno pregunta para ver cuál de los dos. Entiendo que llegando a el Pixel 6a va a desaparecer. Vamos ya con el diseño, ¿vale? En este caso tenemos unos acabados en aluminio, en los cantos y también en esta pequeña franja de aquí, y después tenemos una trasera vidrio. Me gusta bastante, que es un dispositivo que creo que está bien fabricado. En estos precios tenemos unos buenos materiales, pero es cierto que, por ejemplo, no es el dispositivo más optimizado del mundo a nivel de márgenes, ¿vale? Es algo que ya hemos visto en más modelos de Google, pero creo que aquí es donde peor trabajo han hecho. Si te fijas, el Pixel 7, que es un dispositivo que tiene una pantalla más grande, prácticamente es igual, y en el caso del Pixel 6a, que tiene el mismo tamaño de pantalla, la comparativa entre los tres va a ser inevitable. Es más pequeño, más ligero y más delgado. Se nota, y es un dispositivo que también pesa bastante, 6,1 pulgadas, 190 gramos. Yo que utilizo normalmente el iPhone 14 Pro, que llevo varios días usando el S23, que también he usado el iPhone 14, son todos dispositivos que se sienten, bueno, el 14 Pro no, pero los otros se sienten más ligero en la mano. En este caso, bueno, perdemos el tema de ser plástico que teníamos el año pasado en el 6a y tenemos un modelo un poco más pesado. Pero lo peor creo que en este caso es la optimización de los márgenes. Tenemos unos márgenes demasiado grandes para el año en el que estamos y para estos precios. Así que aquí Google creo que debería dar un paso. Ya que hablamos de la pantalla, son 6,1 pulgadas. Como no es un panel muy grande, aunque no esté muy bien optimizado, no se hace muy incómodo en la mano. Es un panel de tipo AMOLED, tenemos un buen brillo máximo. No tenemos datos, pero yo entiendo que estaremos en torno a los 1000 de brillo máximo pico. Tenemos 90 Hz de tasa de refresco, mejorando una de las peores cosas que tenía el Pixel 6a, que era una tasa de refresco de 60 Hz y, bueno, un panel muy parecido a lo que tenemos en este caso en el Pixel 7. Creo que es un poco mejor el del Pixel 7 por algunas cosas, pero aquí me ha gustado el brillo, me han gustado los colores, me han gustado los ángulos de visión. Creo que es un panel más que solvente para estos precios. Hay mejores paneles aquí, sí, sin duda, 120 Hz, más brillo, pero por otro lado creo que estamos bastante equilibrados dentro de lo que podíamos pensar. Resolución, tasa de refresco, brillo, colores, un panel solvente. Y después comentar una serie de cosas en este panel. Pues para empezar, que tenemos una cámara frontal ahí que sirve para el desbloqueo facial, no es el más rápido, y que también tenemos lector de huellas en pantalla, que otra vez no es el más rápido, pero sí que tenemos una cosa que me gusta mucho, y es que en estos precios hay algunos fabricantes que están optando por poner el lector de huellas en el botón de desbloqueo. Yo prefiero esta situación, aunque sea un poco más lenta. Aquí cada uno podrá decidir, pero para mí esto es más cómodo porque lo tienes encima de la mesa, lo puedes desbloquear puedes configurar varios dedos, es más cómodo que cogerlo y desbloquearlo lateralmente. Si utilizas el móvil con la mano izquierda y tienes manos pequeñas, en algunos modelos grandes no llegas al botón de desbloqueo, aquí de una manera sencilla vas a llegar. Personalmente prefiero esto. Y cuando hablamos del siguiente punto, en este caso el rendimiento, tenemos el procesador Tensor M2, el mismo que tenemos en el Pixel 7, un mejor procesador que el que tenemos en el Pixel 6a. En este caso tenemos más potencia, tenemos un poquito mejor de optimización, y el Tensor 2 tiene una cosa curiosa. En el Pixel 7 Pro decimos, necesitamos más potencia. Por este precio creo que podríamos pedir un poco más. En el caso del Pixel 7 decimos, bueno, quizás es inferior a alguno de sus rivales, pero está bien. Y en el caso del Pixel 7a, que es el más barato, decimos, está bien, perfecto. Hay pocos modelos que vayan a ser claramente más potentes en esta gama de precios que este dispositivo. Así que por mí, muy bien. La optimización no es la mejor, pero creo que es más que correcta. Tenemos muy buen rendimiento en el día a día. Las aplicaciones más habituales, redes sociales, mensajería, mapas, no vas a tener ningún problema. Si le pides un poco más, con alguna cosa que pida un poquito de GPU, tema 3D, no vamos a tener problema. Y si le pedimos más, nos vamos a los juegos,
en estos precios vamos a tener un rendimiento muy parecido. Es un procesador que se calienta bastante, es un procesador que si le exiges consume bastante, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Ya he comentado, igual que el Pixel 7 a nivel de potencia, una pequeña diferencia. El modelo base del Pixel 7 tiene 8 GB de RAM y aquí tenemos 6 GB de RAM, ¿vale? Simplemente para comentarlo. Y en la batería tenemos 4385 mAh, un tamaño de batería correcto para ese tamaño de pantalla, muy parecido a lo que tenemos tanto en el Pixel 7 como en el Pixel 6a. Para mí, más que correcto en el día a día. Un usuario estándar llegará al final del día sin problema. El usuario más exigente creo que también puede completar una jornada de uso, pero por ejemplo aquellos usuarios que tengáis un trayecto de 40, 50, una hora en transporte público y uséis el dispositivo para jugar, yo os digo que con lo que se calienta, con las temperaturas que hay en España y con lo que consumen ese rendimiento excesivo, no va a ser suficiente para llegar al final del día y seguramente necesitáis conectaros a un cargador. Y aquí tenemos una carga rápida, por decirlo de alguna manera, bastante lenta. Son solamente 18 vatios, igual que el Pixel 6a, frente a los 30 vatios que tenía el Pixel 7. Otra vez nos situamos en el medio, pero tenemos carga inalámbrica, algo que teníamos en el Pixel 7 y que no teníamos en el Pixel 6a. Otra vez nos situamos, bueno, uno en un sitio, ¿no? La carga rápida en el Pixel 6a, pero la carga inalámbrica en el Pixel 7. Ahí vamos repartiendo cosas. La batería es correcta, la carga rápida no es muy rápida, tenemos carga inalámbrica, que en estos precios quizás no es lo más habitual. Bueno, una de cal y otra de arena, podemos decir, ¿no? Por ser un poquito más claros. A nivel de software aquí tenemos Android 13 con Pixel Experience y entiendo que vamos a tener bastantes actualizaciones, exactamente igual que el Pixel 7, a lo mejor alguna menos en tiempo porque el Pixel 7 salió con la nueva versión de Android 13. Aquí, bueno, entiendo que 3-4 años, la experiencia es más que correcta, cada vez me gusta más, tenemos el que está sonando, tenemos muy buenos ajustes, Pixel ha ido mejorando poco a poco y creo que la capa ya está bastante definida. Y ahora toca pasar uno de los puntos clave, ¿no? O quizás cuando hablamos de un Pixel lo que todo el mundo espera, las cámaras. Aquí estrenamos sensor, tenemos un nuevo sensor de 64 megapíxeles, no tenemos datos, los rumores hablan de que es un sensor un poco más pequeño que el del Pixel 7, mucho más grande que el del Pixel 6a, que era un sensor enano, pero sí que es cierto que después cuando vemos las fotografías ya entre el Pixel 6a y el Pixel 7 casi no había diferencias y aquí por lo que he podido ver se parece mucho, un par de fotografías que hice igual que el Pixel 7 se parece mucho, vale, tenemos más o menos el mismo rendimiento, lo cual es muy positivo para un modelo de 500 euros, buen rango dinámico, buen nivel de detalle, buenas fotografías en poca luz, en general me ha gustado bastante. Tenemos una serie de detalles también a comentar, por ejemplo, a veces el tiempo de disparo es un poquito lento, podría ser quizás un poquito más ágil y yo creo que es un sensor al que seguramente Pixel le pueda sacar o Google le pueda sacar quizás un poquito más. Veremos si en actualizaciones o no, antes lo hacía, en las últimas generaciones no lo hemos visto tanto. Sí que hay una cosa que me gustaría comentar, no me han gustado mucho los halos que hemos visto en algunas estaciones de noche, no sé muy bien cuál es la razón, pero no es ahí donde más destaca este sensor de 64 megapíxeles, que hace muy buen zoom al tener ese tamaño extra, pues lo cierto es que el 2X funciona realmente muy bien y sobre todo aquí sí que hay un salto respecto a lo que teníamos el año pasado en el Pixel 6a. Y después tenemos un gran angular de 13 megapíxeles, también un sensor nuevo frente a los de 12 que solíamos usar anteriormente. Me ha gustado, creo que está bastante bien para su rango de precios, es superior al de sus rivales, pero no es tampoco un efecto wow. De hecho, no creo ni que sea mucho mejor que el que teníamos el año pasado en el Pixel 6a. Sufre bastante en poca luz y además en situaciones más complicadas vemos mucho ruido, algo que le está pasando en algunos modelos a Google, ¿no? En algunos modos concretos saca mucho más ruido del que podríamos imaginar. Sigue haciendo mejores fotografías que muchos de sus rivales, que no es ese sensor horrible de 8 megapíxeles, pero aquí no tenemos un grandísimo rendimiento, ¿vale? No penséis que este sensor va a ser maravilloso. Y en la zona delantera tenemos una cámara de 13 megapíxeles que sí que me ha gustado mucho. Tiene un procesado a veces un poco raro, pero me ha gustado mucho cómo le interpreta el contraste, cuando te da el sol en la cara, cómo interpreta las pieles, no quedan cosas raras en las pieles, como por ejemplo aquí, pues que a lo mejor hay algún brillo quizás un poquito extraño porque esta luz está un poco rara, pero en el Pixel no pasa eso y eso es maravilloso, mucho contraste, bastante procesadas las imágenes como suele ser habitual, colores muy Pixel en toda la experiencia fotográfica, pero bueno, estoy bastante contento con esta cámara delantera, también creo que va a ser una de las referencias en el sensor. Y por último, hablando del vídeo, tenemos un vídeo correcto, 4K 30 en todas las cámaras, algo que en estos precios solo Samsung, Pixel y Motorola está haciendo, aunque nos falta ver los nuevos Motorola, porque sí que ya hemos visto algunas limitaciones en los Motorola de gama alta en los últimos meses. El año pasado la gama media de Motorola ofrecía 4K en todas las cámaras, veremos si este año lo sigue manteniendo, pero
si tenemos que hablar de alguien que tiene 4K en todas las cámaras, es este Pixel 7a. Muy buena cámara delantera en vídeo, muy buena cámara principal en vídeo y el gran angular es bastante correcto. La aplicación, como siempre, muy sencilla, activa el modo noche automático y además creo que interpreta muy bien cuando lo tiene que activar. La app en general es un poco lenta, a veces sí que necesitaríamos un poco más de agilidad. Es algo que ya hemos visto tanto en el Pixel 7 como en el 7 Pro, incluso que hemos probado los que tienen más memoria RAM y quizás podría tener un poquito más de agilidad, ya lo habíamos visto. Así que un sistema de cámaras muy interesante, seguramente una de las referencias dentro de los 500 euros que vamos a ver. Habrá que compararlo quizás con Samsung, con la 54, con el Redmi Note o con el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, pero sin ninguna duda va a ser una de las referencias en este segmento de precios. Y ahora toca hablar un poquito de las conclusiones, sobre todo cómo se sitúa en el mercado y comparado con sus hermanos. Es mejor dispositivo que el Pixel 6a en prácticamente todo y es un poco peor en varias cosas que el Pixel 7a. Creo que es una compra más inteligente que el Pixel 7a para muchos usuarios. Creo que esa cámara principal pues no se nota mucho. Creo que la carga rápida quizás sea el punto donde más haya diferencias, la optimización del tamaño, pero en general creo que es un producto muy completo de Google y que el año pasado que el Pixel 6a tenía algunas flaquezas, creo que aquí ha mejorado algunas. La pantalla de 60 Hz, quizás añadir la carga inalámbrica, tenemos un sensor con más resolución, tenemos una cámara delantera que permite también grabar vídeo en 4K, ha ido mejorando pequeños puntos. La verdad es que si el Pixel 6a lo hemos recomendado hasta el infinito, este Pixel 7a también lo recomendaremos. Tenéis otra vez todos los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo para los precios, Google, tiendas, etc. Muy contentos con este Google Pixel 7a y poco más os tengo que decir. Cualquier duda o consulta nos la podéis dejar en los comentarios. Os dejo por aquí dos vídeos. Uno, la comparativa entre el Samsung Galaxy A54 5G y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, sus rivales en los 500 euros, y también os dejo por ahí el análisis del Pixel 7, que creo que para aquellos que buscan una experiencia Google va a ser su rival porque va a haber unos 100 euros de diferencia estos próximos meses. Así que poco más os tengo que decir, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.